Continuamos con la jornada del día de hoy. Vamos a dar paso ahora al profesor Gonzalo Trobo. Es profesor grado 4 de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y nos va a hablar el día de hoy de la Ley de Muerte Digna, perspectiva desde el derecho civil como garantía de derechos humanos. Le paso la palabra, profesor Trobo. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias a la editorial La Ley Thomson Reuters por la oportunidad de brindar nuestra opinión sobre aspectos que tienen que ver con el derecho civil, ¿no? Vamos a hacer un análisis que es estrictamente derecho positivo y un análisis centrado en la voluntad y la emisión de la voluntad que tiene el, el paciente y las garantías que recibe a los efectos de emitir esa voluntad y de qué manera esa voluntad se entiende que permanece, ¿no? Y eso nos está marcando uno de los bienes a proteger, ¿no? La ley hace referencia a la dignidad del paciente, más allá de la voluntad propia, sino o que, re, o que respeta la voluntad en función de su propia dignidad. Esa voluntad, para decirlo sintéticamente, y lo vamos a ahondar más adelante, tiene que ver con un discernimiento claro, es decir, por qué la persona toma conciencia de una situación y llega a emitir una voluntad, se convence y llega a emitir una voluntad en este sentido. Y también no va a ser ajeno al análisis nuestro la capacidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho civil, para emitir esa voluntad. Por eso entendemos necesario ser muy fieles a lo que establece el título preliminar del Código Civil en lo que tiene que ver con la interpretación de las leyes. Este título preliminar tradicionalmente se utiliza para la interpretación de todas las materias del derecho y estará subyacente en todo lo que nosotros vamos a decir, lo que se establece en los artículos 20, 19, 18 y 17 en ese orden. En primer lugar, tenemos que decir que en cuanto a los derechos del paciente, la ley sorprendentemente elimina un derecho, porque tenía establecido la posibilidad de que en la relación médico-paciente, lo decía el artículo 17, literal D de la ley 18.335, el paciente tenía derecho a que no se le anticipara la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin, que venía precedido a su vez en la ley de la expresión evitando, que permanece con relación a otros derechos, pero se quita este derecho en el paciente. Agrega el texto legal a la disminución. La emisión de la voluntad es cuidada por el legislador, que pone exigencias que llaman la atención sobre el contenido con el que se va a consentir. Por ejemplo, acá no dejamos de tener muy presente lo que nos decía Gamarra en cuanto a la razón por la cual la ley instauraba sacramentalidades, que es la importancia del acto que la persona que iba a emitir una opinión, la persona que iba a emitir su voluntad, tenía que tener presente, y eso era para exponer un espacio de reflexión necesario en virtud del derecho de que se trataba. Sobre esto veremos nuevamente. El artículo 2 está regulando la eutanasia, el artículo 2 de la ley original, y dice, toda persona mayor de edad psíquicamente apta que curse una etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Al definir la indignidad, al definir la dignidad, vimos precedentemente que se estaba quitando el derecho a evitar el adelantamiento de la muerte. Eso es, desde el punto de vista técnico del derecho positivo, la herramienta que utiliza para consagrar el derecho a la eutanasia, que aparentemente estaba cercenado por la legislación anterior. El itinerario de la eutanasia que está planteado por la ley nos marca que el paciente debe hacer una petición firmada, es decir, debe ser por escrito frente al médico.
El médico debe dialogar con un paciente, tiene un plazo de 3 días para expedirse, le informa al paciente los tratamientos disponibles, tiene obligación de hacerlo, en especial los tratamientos paliativos, y a continuación pasa a verificar que su voluntad sea libre, seria y firme. Y finalmente el médico resuelve. Si el médico entiende que las condiciones no se cumplen, debe rechazar y hacer constar esto en la historia clínica, comunicar de inmediato al paciente, y de esta manera la ley indica que el paciente queda habilitado para realizar una nueva solicitud frente a otro médico. Si el médico entiende que las condiciones se cumplen, el procedimiento sigue su curso y pasa a un segundo médico que no debe estar subordinado con el médico anterior. No debe haber vínculo de parentesco entre cualquiera de los médicos y el paciente, ni entre los médicos. Lo que la ley no establece es qué sucede si hay una relación de cónyuge o concubino, ¿no? Y ahí me parece uno de los elementos que la ley resulta ciertamente débil, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica jurídica positivista, que es la que señalo hemos adoptado hoy. Nuevamente, el segundo médico hace una consulta personal con el paciente, estudia la historia clínica y tiene un plazo de 5 días para resolver. En caso negativo, debe pasar el expediente de una junta médica integrada por 3 profesionales médicos, de los cuales uno de ellos es psiquiatra, otro es especialista en la patología de que se trate, y un tercero con las condiciones que indica la reglamentación. Lo que llama la atención es que el psiquiatra, que supone que tiene mayor idoneidad para llegar a la conclusión de en qué condiciones la persona emite su voluntad, recién aparece en esta instancia. Y lo mismo sucede con el especialista en la patología, porque si bien no va por el mismo lado el análisis del psiquiatra con el especialista en la patología, o no necesariamente va por ese lado, recién aparece como un integrante de la junta médica. Y el tercero, como dijimos, es un médico que la ley deja a la reglamentación la necesidad de determinar la persona. La junta debe resolver en un plazo de 5 días y la comunicación al paciente debe ser en forma inmediata. Si es negativa, finaliza el procedimiento, aunque la ley no lo dice. Y si es afirmativa, la segunda entrevista da lugar a una segunda entrevista con el primer médico tratante. En la segunda entrevista, que se debe desarrollarse en un plazo de 5 días, este plazo puede ser menor, seguimos sin exigir psiquiatra, y pone la historia clínica y expone en la historia clínica el riesgo de que el paciente pierda la capacidad de expresar válidamente su voluntad, se adelanta el momento y puede no llegar a 5 días. Hay una declaración del paciente. Recordemos además que el paciente en todo momento está habilitado para revocar su voluntad y esto no, la ley dice explícitamente que no necesita ninguna formalidad para establecer simplemente la manifestación de voluntad oral. Si el paciente decide seguir adelante con su voluntad de terminar con su vida, lo deberá hacer por escrito, frente a 2 testigos, y cada uno de los testigos debe firmar una declaración jurada de no tener beneficio alguno a causa de la muerte del declarante. Esto plantea problemas porque muchas veces no saben, o también estaría el problema de ante una falsa declaración jurada, porque el momento de detectar, como veremos más adelante, podría ser el momento en que se comunica al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública constate que había un error, da lugar al pase a fiscalía, pero el paciente ya se murió. Entonces, son errores que pueden darse, pero que el bien de la vida del paciente, el paciente está expuesto a que sucedan este tipo de cosas, ¿no? En el procedimiento de eutanasia. Una vez que se resuelve definitivamente, llega el momento en que ya no está establecida claramente y establecieron los informes médicos, en primer lugar, se procede al cumplimiento a través del médico o a través del personal médico
que el médico de la orden. Y una vez que ha muerto el causante, que ha muerto la persona, el Ministerio de Salud Pública recibe la comunicación del médico, también le hace llegar la partida con las condiciones que ya dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, y pedir ampliación de información para conocer las características que ha tenido el desarrollo del procedimiento. El médico, de acuerdo con lo que establece la misma ley, está exento de responsabilidad, y los demás integrantes del equipo asistencial que presten asistencia a quien pida ayuda para morir. El médico que haya prestado asistencia a la persona fallecida en la eutanasia está obligado a expedir certificado de defunción y hará constar la causa final es la eutanasia. La muerte será considerada como muerte natural. Ya se hizo referencia al tema de la objeción de conciencia y está establecido sí, un deber de prestación de servicio por parte de las instituciones integrantes del sistema virtual, que en caso de no prestar por considerar que está fuera de lo que está planteado en sus estatutos, deberán hacer convenios con otras instituciones que así lo provean. El sujeto legitimado para pedir, desde el punto de vista jurídico, para pedir el ejercicio del derecho, debe ser un ciudadano uruguayo, natural o legal, o extranjero que acredite residencia en el territorio de la República. Las razones son las que se indican en la ley: el curso de una etapa terminal de patología incurable e irreversible, o como consecuencia de patologías o condiciones de salud, ambas incurables e irreversibles, que lo lleven a padecer sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Vamos a ver brevemente cómo es el tratamiento que la ley hace, algo que planteamos al principio, que es la emisión de la voluntad por parte del paciente. En primer lugar, la ley habla de aptitud psíquica. Aunque solo se refiere al momento de la petición, debe entenderse que este requisito es para todas las ocasiones. La ley no indica los parámetros de medición, y solo lo discierne un médico cualquiera sea. Recordemos que el psiquiatra aparece como un integrante más de la junta médica y no tenía aparición anterior. El solicitante debe ser mayor de edad, debe firmar a ruego, sin testigos en la primera instancia, lo cual marca una debilidad desde el punto de vista legal, una inconsistencia con el bien de que se trata y la consideración que debe tenerse al disponerse sobre el bien de la vida, aunque sea la vida propia. En las declaraciones de persistencia, que son las que siguen a la primera manifestación, se habla de ratificación fehaciente, que de acuerdo con lo que vimos y un poco lo que he visto en el ejercicio de mi profesión de escribano, llegamos a la conclusión, de concordes a su vez con el Diccionario Real Académica, que debe ser cierta, evidente y no discutible. La manifestación debe ser por escrito, frente a dos testigos. Decíamos que además esos testigos deben establecer por declaración jurada que no han recibido ni van a recibir beneficio económico por la muerte del declarante. El médico puede anticipar su informe no antes del tercer día de los 5, nos estamos refiriendo al segundo médico, si hay riesgo para que pueda expresar válidamente su voluntad. ¿Qué sucede? Y no se establece qué sucede si el testigo miente. La fiscalía, como decíamos anteriormente, el testigo ha muerto. La conclusión final que queremos establecer es que llaman la atención desde el punto de vista de la regulación positiva, una cierta banalidad, diríamos, con que el legislador uruguayo toma frente a un derecho que tiene que ver tanto con su propia vida íntima, con su propia vida, el control de que la voluntad sea seria, el control de la voluntad sea dada por una persona capaz,
que esté vigente y que el ejercicio de sus facultades, tanto para discernir como para emitir la voluntad, y acá quiero marcar la atención que una cosa es el discernimiento en la convicción de la persona que lo que va a expresar se corresponde con lo que expresa, y la ley habla exclusivamente de la voluntad. Queremos creer que ahí se refiere también al discernimiento, necesariamente previo a la emisión de la voluntad, porque la voluntad se supone, y acá estamos yendo demasiado al plano de las suposiciones, cuando nos habíamos prometido ir por el lado de lo que establecía concretamente la ley, tiene desde el punto de vista de la lógica bastantes inconsistencias y creemos haberlas dejado dicho y era el propósito de nuestra exposición. Agradecemos la atención, agradecemos a la editorial La Ley y damos por finalizada nuestra intervención. Muchas gracias.